en específico un capítulo en donde habla sobre qué sucede con el forastero, como que la persona de ciudad que llega a la ciudad que también de alguna forma es marginada. Sí, Es Muralla Enterrada. Voy a ya. buscar la fecha. Está bueno, bueno la alusión. Bueno, es un poco también lo que pasa con, eh, como siempre tratando de traer esta cuestión a lo que está pasando ahora, es lo que pasa con la figura, no sé si me atrevería a decir con la figura del inmigrante, porque eso es muy, eh, generaliza mucho, ¿ya? Eh, pero pareciera ser que bajo el rótulo de inmigrante, hoy día caen cierto tipo de personas que se ubican en cierto tipo de barrios, ¿se entiende? Eh, por alguna razón que no termino de tener totalmente clara, cuando uno se refiere a inmigrante, no le resuena un inmigrante italiano que vive en Las Condes, pero sí le puede resonar algún ciudadano italiano que viva, no sé, donde sea, ¿no? En Quilicura, no sé, qué sé yo. ¿Se entiende? Eh, entonces, tampoco creo yo que es casual que esa distribución geopolítica ligada a la figura del inmigrante, con toda esa resonancia cultural que hoy día tiene, eh, creo yo que esa cuestión no es azarosa. También yo creo que se puede vincular con esta suerte de estrategia de georreferenciación de la pobreza. En Santiago esa cuestión es muy notable. Y el contexto de pandemia lo que ha hecho precisamente es agudizar o darle visibilidad a una cuestión que estaba pretendidamente invisibilizada. ¿Mm? Bueno, ahí Catherine, ahí Katy, perdón, dio los datos del texto, están en el chat. Es del 2001, es bien reciente. ¿Ya? Sí, Está bueno, yo lo voy a revisar, pero no lo conocía. ¿Sí? sí, y también lo que usted... No, ya, lo siento. Dale, ¿qué? Ay, que vi que alguien levantó la mano. Pero lo último era como que esto igual se ve a nivel ciudad, o sea, hay ciudades que son industrias y hay otras ciudades que son placeres. Lo vemos, no sé, Santiago como que se apodera de toda la producción a nivel nacional. Yo igual lo veo acá en Antofagasta, ciudad minera, pueblos que existen que son solo industrias. Eso lo encuentro muy heavy, y por el otro lado como las ciudades que son placeres, como Viña del Mar o Iquique, pero solamente la parte de abajo de Iquique, porque si vemos como en la periferia, que vendría siendo, hoy no sé el nombre, pero se me olvidó, como lo que está arriba, lo que no está al lado del mar, Alto Hospicio. es otro tipo de Iquique, Alto Hospicio, eso. Entonces, no, hay violencia por todos lados. Sí, bueno, en Santiago también pasa eso con el fenómeno de cuando en vez se pone de moda con el fenómeno de las áreas verdes, ¿ya? Incluso uno podría, eh, es más o menos obvio que el desarrollo de la subjetividad del habitante de Santiago en buena parte está, no sé si está radicalmente determinado, pero sí influye mucho la relación que tiene con las áreas verdes que tiene cerca de su casa, ¿ya? Porque difícilmente uno podría decir que al levantarse cada día, la experiencia, el ánimo y la vivencia de la ciudad es la misma que si yo salgo de mi casa y me encuentro con un basural, o si salgo de mi casa y me encuentro con un parque. ¿Ya? Es diferente poder llevar a los niños que jueguen en un parque con pasto, al que uno puede ir caminando, a salir de la casa y encontrarse con tierra, algo que alguna vez fue un juego infantil que está oxidado y que ahora verdaderamente es un arma mortal, digamos. Esos pequeños detalles yo creo que van configurando, van modulando el tipo de comportamiento y de experiencia que los sujetos tienen de su ciudad. ¿No? Sí. Y con Eh, respecto también a la pandemia, se puede evidenciar eso mismo. Habían sacado como un informe o algo así de como porcentajes sobre los salvoconductos que se pedían
Y claro, salía aquí comunas como Las Condes, Vitacura, incluso Ñuñoa, como que lo que predominaba eran permisos para ir a comprar la mercadería. O para Y en pasear el perro Independencia, incluso. claro, en Independencia lo que predominaban era para ir a funerales. Entonces, Eso se es muy evidencian notable, sí. como... Yo creo que la pandemia igual ha sacado a flote como un montón de cosas que siempre han pasado nomás, Sí, solo que ahora son más visibles. se le da, claro, una resonancia mediática y visual eh, que, y eso es lo triste, igual yo no sé si de otra manera se hubiese obtenido, digamos. ¿Ya? Va a quedar para la historia la frase del ministro de Salud, Mañalich, diciendo que no sabía el nivel de hacinamiento que había en la capital. Cuando llegamos a desconexiones como esas, quiere decir que efectivamente algo hicimos muy mal. ¿Mm? Todos. Eh, ¿quién más? Había un concepto, bueno, en un artículo de por ahí, leía que, eh, claro, estamos en una pandemia, evidente, pero más que una pandemia lo trataban como una sindemia. ¿Cuál es la Y una diferencia? Yo sindemia, no la conozco. la diferencia sería entre la pandemia y la sindemia, que la sindemia es eh, son crisis más globales. O sea, si la pandemia justamente significa una crisis sanitaria, la sindemia tiene que ver con otro tipo de crisis, además de esta crisis sanitaria. Por ejemplo, la crisis económica, la crisis medioambiental que vivimos, la crisis política. Entonces, esta configuración de crisis por todos lados se denominaría sindemia. Está bueno, no conocía el concepto, pero yo creo que sí, pues tiene que ver con eso. O sea, puede sonar demasiado violento, yo creo que efectivamente es así, pero para que se entienda, quizás el virus, la enfermedad, no estoy diciendo que sea algo intrascendente, pero es un elemento más dentro de la condición extremadamente precaria, que había una cantidad pero inmensa de personas en nuestro país, digamos, incluso en nuestra ciudad. El virus es un dato más de la causa, ¿ya? Como nada podía estar peor, bueno, sí, hay algo que puede estar peor y un virus que nadie sabe de dónde cresta salió muy bien y nadie sabe cuándo se va a crear una vacuna, ¿ya? Pero claro, yo coincidiría total y absolutamente en relación a que lo que se ve ahora son una suerte como de múltiples grietas del modelo finalmente, ¿ya? Eh, claro, múltiples grietas del modelo, que pensémoslo así, cuando se amenaza la circulación, en todo orden de cosas, el modelo tambalea. ¿Mm? La circulación de personas, la circulación de capitales, la circulación de mano de obra. Eh, entonces, cuando se corta la circulación, pareciera ser que el motor del modelo tiende a asfixiarse un poco. Y en ese mismo sentido, eh, uno de los elementos que críticos es el concepto de libertad, esa libertad que justamente ha sido aclamada por el capitalismo y el neoliberalismo, hoy en día bueno, en su palabra, agrietada, pero no hablo de la libertad en cuanto, por ejemplo, a una libertad de derechos humanos, sino que, por ejemplo, una libertad en términos económicos. La libertad en términos económicos ha sido hoy en día eh, fracturada, Bueno, entre otras muchas, por supuesto. lo del 10% de la AFP eh, es precisamente es eso, es una suerte de fisura por la cual uno podría adelantar la debacle de ese sistema de previsión social, qué sé yo, de aquí a 5 años más, no creo que mucho más. Con el nivel de crispación social y con lo que seguramente va a pasar una vez que este bicho de mierda desaparezca, no creo que esta cuestión dure 5 años más como está, digamos. ¿Ya? Es obvio que algo va a pasar,
No sé si va a pasar en enero o en marzo, pero no hay que ser un genio ni un sociólogo experto, digamos, para adelantar de que el estallido social que se va a producir después de esto va a ser potente, digamos, ¿ya? Y va a ser potente, entre otras muchas cosas, porque llega a ser ridículamente absurdo las credenciales que ha exhibido el, el gobierno eh, en relación a su incompetencia, básicamente. ¿Mm? Sí. ¿Hay más dudas o comentarios, digamos, de la otra gente que está conectada? Quería, quería continuar en relación a la ciudad y al modelo a la cuestión del poder y la ciudad. Eh, Hay un texto interesante de Ángel Rama que se llama La ciudad letrada. Sí. Y en ese texto, Rama, en alguna medida, lo leí hace mucho tiempo, en alguna medida trata de identificar cómo el poder eh, europeo, claro, eh, eh, se identificó, por decirlo de un modo, o sea, no son palabras de, son palabras mías, se identificó justamente con, con esta configuración eh, ya vida por Imperio Azteca, por Imperio Inca, ya sea, y cómo desde ahí fue construyéndose un panorama de una ciudad distinta a la ciudad europea. Es interesante ese texto para verlo en relación a la humanización, a lo que hizo Pinochet, ya sea, o a lo que, bueno, a lo que estamos hablando en este momento. Es interesante ese texto. Simplemente lo dejo ahí, casi como la comida habla de la muralla enterrada. Así que eso, la cuestión de, no sé, encuentro interesante justamente la relación entre el poder y la ciudad. Y la ciudad Sí. justamente como un, como esto que reprime al cuerpo, a los cuerpos, en alguna Sí, medida. sí, pero creo yo que habría que agregar ahí es que efectivamente reprime al cuerpo, pero habría que agregar reprime ciertos tipos de cuerpo, ¿no? Y eso es lo que un poco a mí no es que esté en contra, eh, pero haría ese matiz en relación a esta como continuación del orden urbano indígena con lo que traen los españoles. Eh, no conozco precisamente ese tema, pero obviamente debe haber algo de eso. Sin embargo, eh, también debe haber algo que no pertenece a ese orden de continuidad. Porque si uno lo piensa, le da una vuelta, eh, toda la, todas las familias empingorotadas chilenas, todos esos grandes apellidos que hoy día se reparten por todos los directorios de la grande empresa, eh, tienen, eh, tienen en su origen ser herederos de estas fuerzas expedicionarias españolas, donde, digamos las cosas como son, no venía precisamente la élite europea, digamos, ¿ya? Eran sujetos que básicamente o viajaban o morían por los crímenes que habían cometido en España. ¿Ya? En su mayoría son delincuentes, no son grandes sujetos letrados, digamos, que vienen a esparcir las culturas, salvo los jesuitas, que son como un elemento aparte, pero el grueso de las huestes expedicionarias son básicamente criminales, ¿ya? Eh, que son forzados a venir no tan solo a Chile, sino que a América en conmutación de pena que tenían que cumplir en España. Entonces, uno podría pensar que el origen, casi como en estos términos, el origen, que no es una tesis mía, sino que es una tesis que, por ejemplo, ha trabajado Salazar, eh, el origen de la riqueza de la familia chilena, de la grande familia,
está precisamente en ese antecedente criminal de usurpación y de violación y de robo de las tierras de los indígenas, digamos, ¿ya? Entonces, la gran acumulación de tierra, que es la riqueza en el contexto de la colonia, obviamente tiene su origen en un acto delictual, si lo quieren pensar así. Es decir, lo que fundamenta la riqueza de las grandes familias en su origen es el robo, es la escena del robo, de la apropiación, de la apropiación indebida de propiedad de los indígenas. ¿Se entiende? Entonces es muy notable cómo la historia se encarga de tratar de dar, como de revertir este giro, y en el levantamiento popular del año pasado, lo que uno podría ver precisamente es algo de eso, po. La suerte de, y bueno, y lo que pasa en la Araucanía, obviamente, es una suerte de constante reclamo reivindicativo por ajustar las cuentas con la historia, por decirlo de alguna manera. También yo creo que es bueno mirarlo así, para tratar de darle un trasfondo a esta cuestión. No estoy hablando de un trasfondo poético, ni heroico, yo creo que tampoco lo tiene mucho, pero sí tiene que ver con una suerte de ajuste de cuentas con ese pasado histórico que es invisibilizado y negado. ¿Mm? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Nada que ver. ¿Perdón? No te escuché. ¿Puedo hacer una pregunta nada ¿Sí? que ver con lo que se está hablando? Lo que pasa es que Nada que, el nombre ¿sí? del, disculpe, el nombre de la unidad ahora, me acuerdo que tiene que ver con la ciudad, pero ¿cuál es como el completo para como irme a esa parte? El nombre de esta unidad. Sí, Yo es que yo tampoco. la leí al principio del curso, pero ahora no lo he vuelto a revisar y estoy un poquito perdida. A ver, espérame. No lo tengo acá mismo. Voy a ver si lo encuentro. ¿Tú quieres saber el nombre de esta unidad? Sí, lo que pasa es que, Ujú. bueno, voy un poquito atrasada con los videos, voy como a la mitad, y por lo Ujú. que he cachado de lo que están hablando ahora y Ujú. del video que vi, de los videos que vi, he cachado que todo está centrado en la ciudad, po, como el hecho de París, como la primera ciudad que fue planificada, como pensaba en el rollo del panóptico, Mm. como no sé si tiene que ver Sí, también sí. am, Mira, esta cuestión sí. de que, Que yo la anoté, creo que se llama seguridad, territorio y población. Sí, pero ya, hay ya. una cosa. eh, el programa del curso fue actualizado, no recuerdo exactamente cuándo. Yo lo volví a subir a la plataforma y fue actualizado porque en el contexto en el que estamos desarrollando las clases, tuve que fusionar dos unidades porque no me iba a dar el tiempo, ¿ya? No me iba a dar el tiempo para hacer las tres unidades. Entonces, la segunda unidad, el curso va a tener dos unidades en vez de tres, pero la segunda unidad lo que hice fue como una suerte de fusión entre la 2 y la 3. Entonces, la unidad 2 dice, lo tengo acá, digamos, el programa actualizado, dice Michel Foucault, del territorio como materialización del poder. Arte y soberanía, la cuestión postmoderna. Ese es como el nombre oficial, ¿ya? Pero efectivamente, lo que dices tú, en algún momento vamos a tener que mencionar el asunto bueno, vamos a mencionar el asunto del biopoder, creo que ya se mencionó en una de las grabaciones de la segunda unidad, y también va a estar rondando, por supuesto, lo del panóptico. Profe, y acá Sí, igual era la unidad donde iba a hablar de Le Corbusier, no sé cómo se pronuncia, claro, es o que nada que ver, eso de Le Corbusier, sí, precisamente ¿ya? eso
A eso es lo que yo he estado aludiendo como estas 2 semanas con la creación de la ciudad moderna. Yo en principio tenía Ya. una unidad dedicada exclusivamente a eso, ¿ya? O Mm, sea, en términos como de un contexto, entre comillas, normal, hay la segunda unidad del curso tiene que ver con eso, con la emergencia de la ciudad moderna y los problemas espaciales, territoriales, visuales que se generan con eso. Y ahí alcanzamos a revisar también a Le Corbusier. Alcanzamos a revisar también algunas manifestaciones, incluso de la arquitectura moderna, y por ahí también hay una suerte de extra con el diseño moderno. Pero, pero para efectos de esta dinámica de clase, además con la cantidad de clases que no hicimos, yo opté por dejar eso afuera, para concentrarme en mm. esto y en la tercera unidad. Por eso es importante que le den una revisión al programa que está en el curso, porque está actualizado, ¿ya? Ya, ya. Que entonces, para acotar, lo que quería también preguntarle entonces, que acá igual vamos a ver como la construcción arquitectónica de la ciudad que permite como que los dispositivos de poder funcionen, pues, ¿no? Como esta cosa del gobierno, de los pacos, de no sé qué, y también esto, por lo que están hablando, como la desigualdad, me imagino como en eso, cómo afecta el capital, como la creación de la ciudad moderna. Eso es lo Claro, que estoy entendiendo, por eso le sí, pregunto pero para tener más. lamento defraudarte, digamos, pero no vamos a alcanzar a ver eso. Es decir, lo vamos a ver en la medida en que lo mencionemos así, digamos, ¿ya? Pero yo esa conversación, esas clases, las dejé afuera. Las dejé afuera porque básicamente, ¿cuándo termina el semestre? Creo que termina en la primera semana de septiembre, ¿no? ¿Lo tienen claro ustedes o no? Creo que era como a principios de septiembre, creo. Claro, entonces eso nos deja un margen de básicamente 4 clases. No, no iba a alcanzar, la verdad, eso. Bueno, yo me di cuenta de esto hace rato, cuando empezaron ¿Es las el primeras 4 o el semanas que 5 de se... septiembre? Perdón, Sí, cuando se sí, acaban las clases. sí, creo que es el 5 si no me equivoco. Y a la vista de eso, y viendo la suspensión de clases que tuvimos, yo ahí calculé que no me iba a dar el tiempo. Entonces eso quedó fuera, ¿ya? Igual, igual de Entonces, todas maneras yo lo voy mencionando, pero no nos vamos a dedicar a ver eso eh, como clase, por decirlo de alguna manera. ay, está bueno. Profe, entonces, ¿cuál es como lo central de la ciudad en que nos vamos a enfocar en este tiempo? Para tenerlo así como más preciso. No, básicamente lo que hemos hablado hoy día y la semana pasada, que tiene que ver con esta suerte de la distribución espacial, la creación de los márgenes, el aseguramiento del centro urbano para la circulación de mercancías, por ejemplo. Esta idea de la positividad del poder que se manifiesta en el contexto urbano, la idea de la ciudad como el espacio de lo posible y de lo probable, que estábamos hablando hace un rato. Y eso, porque básicamente lo que yo quiero hacer es enfocarme en la relación arte contemporáneo y biopolítica, que Foucault. ¿Mm? Profe, y Walter Benjamin no se ve, o eso del paseante y no sé qué. O sea, de hecho, bueno, yo originalmente lo hago que revisen El pintor de la vida moderna de Baudelaire. Vemos también, analizamos la figura del flaneur. Pero todo eso se da en el contexto de la ciudad moderna. Y como te repito, eso no lo voy a alcanzar a tocar. Bueno, esa fue un poco la adecuación de la que se habló en los claustros que había que hacer de los programas, ¿ya? Sí, es que igual, bueno, no sé
no sé, mis compañeras, compañeros, pero yo igual recuerdo que varias de estas cosas las hemos visto un poco en otros ramos, como la biopolítica, por ejemplo. ¿Sí? También el tema de, bueno, el paciente de Walter Benjamin no estoy segura, pero igual son, ah, bueno, y lo de Foucault también con el tema de los dispositivos de poder. Entonces, son cosas que siento que las comprendo, entonces como que son aplicables a lo que estamos hablando, entonces las cosas que ha dicho como que me surgen desde como muchas cosas para aportar, pero no sé muy bien cómo, si mis otros compañeros también tuvieron ese aprendizaje en su ramo, pero yo recuerdo que eso igual no los enseñaron este último tiempo. Eso les enseñaron. ¿Eso me dijiste? Sí, sí. Bueno, no sé, pues tus compañeros deberían decirlo. Abro la pregunta. ¿Pero cuál es la pregunta? Que si manejan esos términos de biopolítica, de dispositivos de poder y de El paciente de Walter Benjamin. Pero, tú preguntas si lo manejan para que no los veamos acá, ¿eso? Es que como dijo que no lo vamos a alcanzar a ver, pero No, las no, cosas que pero usted habla, sí, pero el concepto de biopolítica, de eso sí estamos, de hecho, de eso estamos hablando en los videos, los dos videos de la última, de esta unidad, las dos primeras clases de esta unidad, tienen que ver con Foucault, con el concepto de biopolítica, y las siguientes clases tienen que ver cómo aplicar esta conceptualización Foucaultiana a ejemplos concretos de arte visual contemporáneo. Eso sí lo vamos a revisar. Lo que no voy a alcanzar a revisar es el plan Haussmann, Le Corbusier, todo lo que uno puede desarrollar en relación al surgimiento de la ciudad moderna. Eso es lo que no voy a alcanzar a ver. ya, profe, ahora me quedó más claro, que esos Sí. videos todavía, como le decía, estoy un poquito atrasada, pero Tú estás en Bourdieu, entonces. por ahí, no, pero ya lo entendí. Ya. Gracias, profe. Profe, lo que habla sobre la ciudad y todo eso, que ya lo como sacó de la enseñanza, igual me da pena. O sea, Ojalá pueda compartir la bibliografía como para que, no sé, como optativa, sí, pero que no se pierda como... mira, quizás lo que podría hacer, una suerte como de bonus track, y dejar un video en en el dejar un video en el canal de YouTube, ¿ya? Entonces hacer como una suerte de conversación o de clase sobre eso y dejarlo en el canal, como una clase sobre la ciudad moderna. ¿Mm? Sí, sí, pero que no entre en las evaluaciones, sino que No, claro, optativo. es para que no te dé pena. Ya, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta que no tiene mucha relación y no sé, yo creo que la estoy diciendo acá porque me gustaría ver qué opinan. Es sobre un poco la democracia y lo que entendemos democracia, o sea, como el sistema electivo que estamos viviendo ahora mismo. Y igual a mí me preocupa mucho como las votaciones que se nos acercan. Me preocupa esa manera de selección en donde los candidatos posibles son muy nefastos, como, no sé, Lavín. Entonces yo digo, ¿hay alguna manera como de romper como esta manera de escalar para entrar a ser como postulante a la presidencia? También pienso, no sé, por las elecciones de Estados Unidos, en donde habían como dos personajes que los dos eran como
opciones malas, entonces eso. Lo siento por dejarlo en una clase que nada que ver, pero Y en relación justamente a lo que dice la compañera, Foucault hablaba justamente en el texto este, de territorio, bla, bla, definía brevemente qué era la filosofía, y él decía que la filosofía era como la política de la verdad. No sé, puede que tenga pura razón con la pregunta de la compañera, como para mezclarlas. Eh, sí, y se supone que yo debería responder eso, ¿verdad? Eh, dialogarlo porque no creo que tenga la respuesta. no. Mira, yo en relación a eso, siempre voy a hacer como el ejercicio histórico en términos modernos, de dónde surge el concepto de democracia que nosotros manejamos hoy día, ¿ya? Y junto con ello, desde dónde emerge el concepto de república. Piensen ustedes que ¿cuáles son los hitos fundamentales de la democracia? Son como tres pilares fundamentales de la democracia, que son resultado de la proclamación de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son esos tres ideales? Así se le llaman, los tres ideales. ¿Mm? ¿Se recuerdan de eso? Libertad, fraternidad y se me va el otro. Libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad. Entonces, una manera de poner a prueba el concepto de democracia en términos actuales, creo yo que puede tener que ver con analizar qué es lo que ha pasado con esos ideales en el contexto actual. Es decir, qué es lo que pasa con la igualdad, eh, qué es lo que pasa con la fraternidad, qué es lo que pasa con la libertad, en términos contemporáneos. Yo creo que eso podría dar alguna suerte no sé si indicador, pero alguna suerte de señalamiento de qué es lo que pasa con la democracia en términos actuales. Yo creo, eh, siempre, no siempre, generalmente me preguntan eso, profesor, ¿y usted vota? Yo creo que yo soy convencido de eso, con todas las falencias que esta cuestión tiene. Yo creo que la manera, o sea, lo que se ha demostrado es que las consecuencias de no ejercer el voto, bueno, las tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Mm? Y eso no tiene que ver con creerse el cuento del sistema democrático chileno, creerse el cuento a pie juntilla. Es obvio que uno siempre va a articular una crítica y va a mantener una distancia, pero a la hora de las horas, y esa hora de las horas es el voto, yo estoy convencido de que es mucho más nefasto no participar que sí participar. Me van a decir, pero ¿qué grado de participación es ese donde tú vas a dar un voto? Bueno, por no ir a votar, tenemos el presidente que tenemos. Básicamente eso. ¿Se entiende? Eh, yo creo que hay un problema, obviamente, en la figura de la democracia en términos contemporáneos. Pero ese problema yo no creo que sea el problema estructural. El problema estructural es la instalación nuclear en términos sociales de la figura del mercado. Yo creo que ese es el problema. Eh, la articulación democrática en la que vivimos nosotros es un resultado de de ese fenómeno económico de la instalación del modelo de libre mercado. O sea, yo creo que el problema está ahí, ¿ya? Eh, y la configuración del Parlamento, la configuración del Senado y la elección del presidente pueden ayudar en mayor o menor medida, en términos de discusión política y de legislación, a permitir que ese sistema, que ese modelo económico siga reproduciéndose de manera libre, sin ninguna trabas,
o se le puedan ir poniendo algunas trabas a esta cuestión. Nadie, creo yo, de manera seria, podría decir, por ejemplo, que lo que acaba de pasar con el 10% no puede ser comprendido como una fisura en el modelo de las AFP. Y si alguien me dice que no vale la pena dar la lucha en términos políticos por terminar con el sistema de capitalización individual, yo creo que no estamos en sintonía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, para mí los efectos de sustraerse al ejercicio político se pagan mucho más caro que cuando uno va a votar. Eso es lo que yo creo. Y siempre se hace la pregunta como un poco ingenua y un poco cliché, pero de repente hay que ponerle atención a los clichés y a los lugares comunes. ¿Qué pasaría si las voces disidentes se organizaran y tomaran una voz política? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Se entiende? Es decir, lo que yo quiero que quede más o menos claro en relación a lo que yo pienso de esta cuestión es que no me queda tan claro si la inacción política en términos de participar en las elecciones y en los plebiscitos, lo que sea, no me queda tan claro que esa inacción política traiga dividendos críticos para transformar la sociedad. Ese es mi cuestionamiento que siempre me hago. ¿Se entiende lo que digo? No sé si no hacer, no sé si no participar, no sé si sustraerse a la participación en términos de las votaciones tiene un rendimiento político, crítico, subversivo del orden. Yo tengo la impresión de que no. O sea, claro, pero yo creo que igual esa inactividad pasa más cuando ya están los candidatos ahí y uno se da cuenta como de que ninguna opción es buena. Pero por lo que usted habló, al menos lo que yo entendí es que si se comienza a hacer una organización como desde como algo más territorial y luego asciende y pasa como por toda esta jerarquía, igual es probable que, claro, que haya un representante como más que represente. Sí, sí, No sé. sí, Ojalá fuera así, no sé. claro, pero quizá uno de los más profundos triunfos del modelo es la desarticulación política, de lo que se conoce como las bases, que gente muy ciútica dice las bases, nuestras bases políticas. Bueno, una de las cosas que hizo la dictadura, y que habló en términos profundos, casi en términos transgeneracionales, es la desarticulación política. ¿Cuántos de nosotros participamos activamente en una junta de vecinos? ¿Existen juntas de vecinos todavía? De eso es lo que estoy hablando. ¿Se entiende? Uno de los triunfos del modelo no fue solamente desarticular el compromiso político con los partidos como establecidos en el régimen político democrático. Ese es un efecto. Es un efecto, como también es un efecto mucho más profundo, la desarticulación política de la comunidad en términos de núcleo territorial más inmediato. Ahora, yo tengo noticia de que desde hace un tiempo esa comunidad y esas articulaciones territoriales sí se están organizando. Bueno, el ejercicio de los cabildos que se hizo el año pasado tiene que ver un poco con esa cuestión. Y ese es un tipo de organización política que no necesariamente depende ni se mide con la vara de la representación política tradicional. Entonces, el orden político contemporáneo, si es que quiere subvertir el orden establecido, necesariamente tiene que aglutinar fuerza, ¿ya?
y como tú dices, al momento a la hora de las horas, esta cuestión tiene que llegar a alcanzar algún nivel de representatividad en términos de los parlamentarios, por ejemplo. O sea, ¿es eso o la revuelta armada violenta, digamos? Y yo veo que cada vez esa cuestión es mucho menos probable. Y no sé si es muy deseable para todos eso, digamos. ¿Se entiende? Sin embargo, hablando de la representación política, bueno, hemos vivido recién un cambio de gabinete, ¿ya? Y se nos olvida que justamente en ese cambio de gabinete, bueno, no es que se olvide, pero ya, planteamos la idea. En el cambio de gabinete se sacan a senadores y diputados para ejercer mando Sí, de ministros. ¿Y quiénes se encargan de rearticular a senadores y diputados? Los mismos partidos. Hace muchos años ya, cuando Bachelet o Lagos hizo justamente esos cambios, la derecha política se fue a montón a discutirlo. ¿Por qué? ¿Cómo pueden hacer eso los partidos? Simplemente es una réplica que hacen constantemente. La pregunta es, en este mecanismo de poder, ¿ya? ¿Cómo, a ver, dónde queda la representación del pueblo? ¿Dónde queda la representación de ese ministro, perdón, de ese senador que sale ahora de ministro? ¿Dónde queda esa representación? claro. Tenemos a 5 6 7 8 no sé cuántos, bueno, son como 5 no sé, pero ¿dónde? ¿Dónde queda, ¿Dónde queda finalmente la Claro, representación del pueblo? claro, claro. O sea, yo no sé dónde quedo, sí. Creo saber dónde se perdió, dónde se fue el carajo. Es decir, la representación popular, en términos políticos, como lo estamos hablando, creo yo que desapareció casi a la par de la desaparición de la organización popular. ¿Ya? O sea, eh, también dejémonos un poco de cuento y despercudámonos un poco de esta idea de el pueblo unido. ¿Ya? Yo no estoy tan convencido de que hoy día podamos referirnos primero a un pueblo y si logramos aglutinar como subjetividades, podamos decir, mira, el pueblo está unido. ¿Ya? Porque lo que pasó el año pasado, desde octubre, puede ser una manifestación de eso, sí, pero hay que ver qué es lo que va a pasar con eso más adelante. Entonces, no podría haber representatividad popular si es que no hay organizatividad popular. Yo creo que la cuestión, para mí al menos, va por ahí. O sea, antes de preocuparme por quién me va a representar, lo que yo me preocuparía es cómo me voy a organizar. Creo que una cosa es el resultado de la otra. ¿Se entiende? Y esa organizatividad de la que estamos hablando necesariamente tiene que ver con una voluntad de compromiso. Eh, y lamentablemente, eh, el compromiso no es una palabra muy a la que se le tenga tanto cariño hoy en día. ¿Mm? Sin duda es un tema que da, pero para mucho. Digamos. Yo dudo que se haya respondido las preguntas, pero básicamente yo creo que son preguntas que no pueden tener una respuesta, al menos no simple. Bien, no sé, yo creo que alcanzamos eh, a alguna pregunta o comentario más antes de terminar, si es que lo hay, obviamente. Para las próximas elecciones, en todo caso, mi voto va por Jadwe. Ya no voy a votar por la vida. Estaba leyendo estos días a Alain Badiou, un filósofo francés, si Sí, no,
así que uno no lo conoce. Muy interesante. Él plantea en un texto relativamente joven, del 2017, se llama el texto La vida verdadera. Y es justamente un texto para los jóvenes, hacia los jóvenes. Eh, para resumir la idea, y en relación justamente a esta representación popular política, él plantea que los jóvenes, las nuevas generaciones, nosotros mismos, tendríamos que reorganizar simbólicamente nuestras relaciones. Y esa reorganización simbólica, él la plantea dos caminos. Uno, que es el que ya llevamos durante cientos de años, que es la simbolización jerárquica, ¿ya? Que justamente que está en crisis, está en quiebre. Entonces plantearía que hay que resimbolizar o simbolizar igualitariamente. Hay que encontrar una simbolización igualitaria que, que pueda subsanar muchas cosas de las que hemos estado llevando. Entonces plantea eso, que hay que resimbolizar Sí, simbólicamente, igualitariamente este orden establecido. sí. Ahora, ese ejercicio como de transversalidad o de horizontalidad, mejor dicho, yo creo al contrario de lo que se suele pensar, creo que puede ser bien coayudado, por decirlo de alguna manera, por, eh, por la revolución digital, por la cuestión de la que hablamos algunas clases atrás. Eh, decir, yo no soy usuario de la plataforma, pero es obvio que Twitter desde hace algún tiempo se transformó con todo lo que eso conlleva, las cosas buenas y con las cosas malas, en una suerte como de territorio de disputa ideológica. ¿Ya? Y uno puede querer estar al tanto o no, pero eso no quita que eso esté pasando. Desde autoridades hasta un niño rata que no sale de su casa. Bueno, todos somos un poco niños o hombres rata en este contexto. Pero un niño rata que está en su casa metido en el computador solamente está a la misma altura en términos de visibilidad del discurso que un intelectual o que un político. Y esa cuestión es muy notable, porque no es solamente la transformación del lenguaje por la plataforma Twitter, sino que es la transformación de la manera de pensar. Pareciera ser que una de las lógicas que imperan en el mundo Twitter es la no posibilidad de reflexión, porque ¿cuántos son? 160, ¿cuántos caracteres son? Bueno, lo que sean, hace difícil articular alguna suerte de reflexión. Pues. Sí, hay que pensar diferente para reflexionar. Yo creo que no se puede hacer así. Lo que se puede hacer, lo que sí se puede hacer y en lo que se hace es intercambiar puntos de vista que son como evidentemente superficiales. Hay algunos Twitter que están muy bien construidos, digamos, y uno puede como ir un poco más allá. Pero este intercambio de opiniones pareciera transformar a Twitter en una suerte como de nuevo espacio público, ¿sí? En donde las relaciones de jerarquía con el poder desaparecieron, pues. Porque alguien, cualquier tipo, cualquier persona le puede mandar un improperio a cualquier autoridad sin ningún problema, digamos. Y eso Dicho es sea de muy paso, notable. Trump está alborotado justamente con las próximas elecciones online. Incluso hasta las piensa, por lo menos lo que he leído, las piensa postergar. Justamente por esta cuestión de cómo Twitter y de las redes sociales han levantado, por decirlo de un modo, nuevas voces, una multitud Sí, de nuevas voces. claro. Claro, es que tiene la particularidad de que se le pasa el micrófono a cualquiera, ¿ya? Y eso tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, ¿ya? Tiene sus cosas malas porque eh, no es tan extraño ver de repente opiniones, son eso, opiniones sin fundamento alguno y de una de una fealdad intelectual
que son notablemente escalofriantes, digamos. Pero también hay cosas buenas, digamos, hay cosas que son más divertidas, Piñera CTM, bracitos cortos, ¿se entiende? Entonces, eso habla también de una nueva relación con el poder, y eso está habilitado por la plataforma digital. Sí, bueno, los Simpsons son los que ya anticiparon todo lo que ha pasado en el mundo y lo que va a pasar. Es obvio que esa es una referencia fundamental. Bien, son las 4:30, creo que está bien por ahora. Voy a tratar idealmente hoy día, a más tardar mañana, subir el tercer video de la clase. ¿Mm? Había una mano levantada, sí, perdón. Y se me olvida ver esto. ¿Quién había levantado su manito? Estoy leyendo el chat. ¿Tania? ¿Hay alguien que haya levantado su mano? No, yo había aplaudido nomás un rato. Ah, ¿aplaudido a qué? Ajá, doy. Ajá, ya, sí, haces bien. Ya, bien. Entonces lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien, cuídense, soporten el encierro. Porque sospecho que ninguno de ustedes vive en una comuna de transición, ¿sí? Ojalá que sí. Bien, nos vemos Gracias, profe. la próxima semana. Chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, estén bien. Chao, profe. Chao a todos. Chao, adiós.